En Europa tenemos, por un lado, Alemania. En esta transparencia podemos ver las variables, el cuadro de mando de la economía alemana, ¿no? ¿Qué podemos apreciar? Bueno, podemos apreciar que en términos de crecimiento, la economía alemana, pues prácticamente todos los trimestres desde el año 2010 son crecimientos positivos y las expectativas para este año son un 1,8%, pero sin embargo, para el próximo curso se espera que la economía alemana desacelere su crecimiento al 1,2%. En términos de empleo, pues vemos que la economía alemana funciona razonablemente bien, es decir, desde el año 2010 hay tasas de crecimiento positivas del empleo y además razonablemente significativas, ¿no? Y en términos de tasa de paro, pues en estos momentos la tasa de paro se encuentra en un 4,3%. Por tanto, el mercado laboral alemán en principio funciona razonablemente bien. Pero en términos de precios vemos que el subyacente, hombre, está por encima del 1%. Por otro lado tenemos Italia. Bueno, Italia presenta un panorama distinto. Es decir, en términos de crecimiento ya no vemos crecimientos positivos, vemos que ha habido una recesión muy importante y vemos que la salida de esa recesión no ha sido una salida muy dinámica. En términos de empleo, y exactamente igual, lo mismo recoge la tasa de paro, no ha comenzado a disminuir de manera significativa. Y los precios, este es el subyacente, en estos momentos se encuentra en un 0,5%. Hay varios acontecimientos que de alguna manera nos presentan un escenario un poco complejo en Europa y los acontecimientos son más de carácter político. Hay un hecho ya negativo que ya de alguna forma se ha materializado, que es el Brexit. Todavía no somos capaces de calibrar la magnitud de ese shock, pero ciertamente lo que es evidente es que eso, desde el punto de vista económico, va a suponer un shock negativo. ¿Cuándo seremos capaces de empezar a calibrar? Bueno, seremos capaces de empezar a calibrarlo cuando realmente, de alguna forma, comience la negociación con la Unión Europea, el Reino Unido, para salir de la Unión. Pero no solamente eso, es decir, que es que en noviembre tenemos las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, realmente tiene mucha relevancia también estas elecciones. Al final, Estados Unidos es la primera potencia mundial y, lógicamente, lo que allá se decida y quién sea el presidente va a tener mucha importancia. Y el año que viene tendremos elecciones en Francia y tiene mucha relevancia porque en Francia hay un partido, que es el partido de Marine Le Pen, que de alguna forma es un partido que pone en duda todo lo que es Europa, ¿no? El proyecto europeo. Y exactamente lo mismo después de Francia viene Alemania, ¿no? En Alemania hay elecciones a la vuelta del verano. Por tanto, todos estos elementos son muy complicados de alguna forma de ver cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero sí que es cierto que se puede materializar un escenario negativo para lo que es Europa, un escenario negativo para lo que es el proyecto europeo. Y eso, en principio, nosotros lo valoramos como algo claramente malo, ¿no? Nosotros pensamos que es el momento también, de alguna forma, de reafirmar ese proyecto europeo, ¿no? Y para ello, pues los líderes europeos deberían ser capaces de construir más Europa con mayúsculas. Apuntamos como una posible solución el tratar de hacer una política fiscal expansiva a la europea. Es cierto que Juncker de alguna forma ha renovado su plan y duplicando los fondos, pero quizá no sea suficiente, ¿no? Entonces es importante en estos momentos que los ciudadanos perciban que Europa es un proyecto sólido. Bueno, pasamos ya a España, ¿no? Y a nuestro ámbito geográfico más próximo, ¿no? Y en España podemos apreciar pues un gráfico muy similar al de Italia en términos de crecimiento. Hemos pasado una serie de trimestres en negativo y ahora las tasas de crecimiento están en el entorno del 3%, es una tasa de crecimiento muy fuerte. Lógicamente eso ha llevado a que tanto el empleo como el desempleo, estos son términos de afiliados a la Seguridad Social, pues que en los últimos años las tasas de crecimiento, desde el año 2014, que es el año en el que el año en el que entramos en la fase de crecimiento positivo, las tasas de crecimiento de afiliados sean realmente significativas. Y en términos de paro registrado exactamente igual, a partir de 2014, es decir, a partir del momento en que empezamos a crecer, vemos que el paro registrado va disminuyendo en tasas ciertamente significativas. Bueno, en términos de precios vemos que nosotros estamos entre Italia y Alemania. El subyacente está en estos momentos creciendo un 0,8%. Bueno, por tanto, hay ahí un peligro. El peligro es que las tasas de crecimiento, obviamente, si metiésemos el comportamiento de la energía, los elementos volátiles, estaríamos prácticamente en negativo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero eliminando la energía, pues vemos que estamos en una zona en la que las tasas de crecimiento de los precios son muy bajas, ¿no? De ahí, como decía antes, las importantes medidas de carácter monetario por parte del Banco Central Europeo. Aquí, por un lado, está el índice de comercio minorista y aquí tenemos la matriculación de automóviles, ¿no?
que sería algo así como la inversión de los consumidores. Y por otra parte aquí tenemos las ventas de las grandes empresas, el gráfico, y el índice de producción industrial. ¿Qué se aprecia? Se aprecia que tiene pinta de que hemos tocado techo y que ahora mismo pues parece que vamos a ir desacelerando. Eso es lo que podemos ver en estos gráficos, ¿no? Es decir, para el próximo año las expectativas de crecimiento caen en torno a un punto. Si este año crecemos a un 3, el próximo año creceremos en el entorno del 2,1-2,2%.